unidad en la diversidad como piedra angular del Vedanta frente a la división, separación del movimiento Woke. Os he preparado, bueno, hay gente que me ha preguntado qué opinaba sobre, desde el punto de vista del Gita, cómo se podría relacionar con el movimiento Woke, ¿no? Vamos a ver primero cuál es la esencia esta de unidad en la diversidad. Hay un verso precioso, el capítulo cuarto, para mí el más trascendental, en el que Krishna le explica el origen del yoga, el porqué de las reencarnaciones en la Tierra, cómo en el hinduismo acepta otros caminos religiosos. Y ya un poco más adelante, en el verso 35, él nos explica este maravilloso verso que dice: cuando hayas ganado este conocimiento, no volverás a caer en este error. Así verás a todos los seres sin excepción en ti mismo y por lo tanto en mí. Este verso es importante, es de la... Os he leído la versión que yo traduje de Gandhi, el Bhagavad-gita de acuerdo con Gandhi, que es una de las dos versiones del Gita que he traducido. Pero vamos a reflexionar un poco sobre este verso y luego veremos cómo relacionarlo con el movimiento Woke. En este verso, cuando dice, cuando hayas ganado este conocimiento, ¿qué conocimiento es? Es jnana. ¿Pero qué tipo de jnana? Atman jnana, nuestro conocimiento del Atman, de nuestra alma infinita, y por tanto de Brahmayana, de la realidad superior, sea que le llames Dios, Alá o Brahman. Y eso es importante, y recordar, cuando hayas obtenido este conocimiento, y ahora nos dice, no volverás a caer en este error, es decir, toda la ignorancia, que es la causa que te genera el mal y el dolor, según el Gita, las vas a cortar con el conocimiento. Para entender el concepto de jnana, el conocimiento, debemos entender que en el hinduismo hay dos tipos de conocimiento, lo que se llama paravidya o conocimiento superior, que es el conocimiento infinito de esa parte infinita del alma, y luego la paravidya, que es todo lo que es de alguna manera finito, física, química, matemáticas, todo lo que estamos acostumbrados a estudiar. Entonces, cuando hayamos alcanzado este conocimiento, este paravidya, este Atman Jnana, conocimiento de nuestra alma inmortal, es decir, nuestro autoconocimiento de realmente quiénes somos, nos liberaremos de la ignorancia, no volveremos a caer en el error. Y ahora viene la segunda parte, que yo creo que es la más bonita, ¿no? Y dice, y así verás a todos los seres, a ti, a mí, al perro, al gato, al pájaro, a la serpiente, a los políticos, a todos sin excepción en ti mismo. Hay que reflexionar sobre todo ello, o sea, esa capacidad de ver el todo es uno, que es la piedra angular del Advaita Vedanta, esa unidad en la diversidad, ver a todos los seres en ti mismo, es el concepto de esa alma universal, perdón, que también nos hablaba Richard Wagner. Y una vez que hemos alcanzado ese autoconocimiento, ese Atman Jnana, percibimos que nuestra alma, al ser infinita, no puede ser diferente que el alma de tu vecino, de tu enemigo, como nos dice el Gita, o de todos los seres que habitan, ¿no? Y eso es importante, esa es la visión que nos da el Advaita Vedanta, el hinduismo, que es más allá de nombres y formas, mi nombre Pedro, mi forma con hombre, más allá tenemos que ser capaces que hay detrás del cuerpo físico, ver lo que es el hombre real, el alma universal, y al final solo podemos llegar a la conclusión que hay una alma universal, esa gran alma, o que somos, todos somos parte de eso. Entonces, ese es el mensaje del Vedanta, que es unificar en la diversidad. Hay hombres, mujeres, hay perros, hay gatos, hay blancos, hay negros, hay lo que quieras, hay con orientaciones sexuales diferentes, pero más allá de todas esas nombres y formas hay que ver la trascendencia del individuo, que es sin duda alguna su alma y su alma infinita. Y una vez que hemos percibido esta idea de que todo es uno, toda la creación es uno, el paso siguiente inmediato es la unión con Dios. Si solo hay un infinito,
ese infinito es Dios, por tanto tu alma es Dios y tú eres Dios. Y ese es el gran el mensaje del Vedanta. Unión en la diversidad, acepta las diversidades que hay en el mundo, pero busca esa unión más allá de lo físico, más allá del cuerpo, ¿no? Los movimientos woke, yo no soy un experto, pero algo más o menos sé, pero sí que es un movimiento que nace en Estados Unidos. Woke significaría despertar. Y bueno, yo personalmente, y cada uno que tiene que opinar lo que quiera, yo creo que es una opción o una estrategia que lanza la izquierda radical, que no olvidemos que sale en Estados Unidos, la izquierda marxista, que de alguna manera, ante el fracaso de la lucha de clases, busca otras áreas, esferas de la sociedad en las que luchar. La bandera del feminismo es un ejemplo, ¿no? Y en España la Constitución nos reconoce a hombres y mujeres por igual. No creo que hoy en día ningún hombre se sienta superior que a una mujer. Yo por lo menos en mi vida lo he sentido. Tengo hija, tengo madre, tengo pareja. No creo que hoy en día en Occidente, pero es curioso que esos movimientos radicales lo defienden en Occidente, pero jamás de Palestina dicen nada en países donde realmente la mujer está oprimida, ¿no? En muchos países musulmanes, en muchos países africanos, en Asia y tal. Banderas como el medio ambiente, y ahí es un tema muy delicado que no quiero entrar, pero parece que esa tendencia, acordaros que nos estuvieron alarmando con el cambio, con la capa de ozono, y ahora resulta que ya no existe la capa de ozono. Más allá de si es cierto o no, yo no tengo criterios para saberlo, sí que es cierto que estas políticas woke, lo que buscan es diferenciar la población en segmentos. Tú eres blanco, yo soy negro, yo estoy en contra de ti. Tú eres mujer, yo soy hombre, yo estoy en contra de ti porque yo soy mujer, yo soy hombre y tú eres mujer y estoy en contra de ti. Y así, etcétera. Podríamos enumerar muchos parámetros. Y esa es la esencia, yo creo, del woke, dividir la sociedad en segmentos para que al final sea más controlable. Por contra, el Vedanta nos dice, no, hay que aceptar esa diversidad, pero lo que tenemos que ver es la unidad en la diversidad. Y eso solo lo logramos si somos capaces de ver que hay más allá del cuerpo físico, y eso es el alma universal, y eso es Dios. Muchísimas gracias. Om Namaste.